Buenas noches, esta es la novena lectura del libro de la verdad, Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar en la página 134. Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Dios de los judíos, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El Dios de Jesucristo. Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo: Quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Dios de los judíos, Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. El Dios de Jesucristo. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El Dios de los judíos. Ezequiel 14:19. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. El Dios de Jesucristo. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Dios de los judíos. Deuteronomio 23:20. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. El Dios de Jesucristo. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El Dios de los judíos. Deuteronomio 15:6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. El Dios de Jesucristo. Lucas 6:34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El Dios de los judíos. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. El Dios de Jesucristo. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? El Dios de los judíos. Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El Dios de Jesucristo. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Dios de los judíos. Ageo 2:8. Mía es la plata
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Jesucristo. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. El Dios de los judíos. Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El Dios de Jesucristo. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Dios de los judíos. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Dios de Jesucristo. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Dios de los judíos. Nehum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, igual de enojo para sus enemigos. El Dios de Jesucristo. Mateo 5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Dios de los judíos. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. El Dios de Jesucristo. Mateo 5:34. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El Dios de los judíos. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Dios de Jesucristo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Dios de los judíos. Levíticos 11:43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. El Dios de Jesucristo. Marcos 7:15. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El Dios de los judíos. Eso 35:2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. El Dios de Jesucristo. Mateo 12:11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. El Dios de los judíos. Deuteronomio 21:11-14. Y si vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y se quedará en tu casa, y después podrás llegarte a ella, y si no te agradare, la dejarás en libertad. El Dios de Jesucristo. Mateo 5:28. Cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Dios de los judíos. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores
en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Dios de los judíos multiplica los dolores del parto en la mujer y la subyuga ante el hombre, diciéndole que él se ensoñará de ella. Maldice la tierra, condena al hombre a trabajar para poder comer, y le recuerda al hombre que no es más que polvo. El Dios de Jesucristo, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Dios que Jesucristo dio a conocer creó al varón y a la hembra, a su imagen y semejanza, no del polvo de la tierra. Los bendijo, no los maldijo, y los mandó a señorearse en los animales, no el uno en el otro. El Dios de los judíos, Números 31:17. Matad pues a todos los varones de entre los niños. El Dios de Jesucristo, dejad a los niños, vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Dios de los judíos, Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El Dios de Jesucristo, Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El Dios de los judíos, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El Dios de Jesucristo, Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El Dios de los judíos, Números 25:4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El Dios de Jesucristo, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios de los judíos, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios. El Dios de Jesucristo, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Dios de los judíos es un completo anticristo, según lo que registran las Escrituras. Es totalmente opuesto a todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Este es el Dios que adoran en todas las iglesias terrenales que dicen ser cristianas. Adoran a un Dios contrario a lo que dicen ser. Predican a un Dios de amor, pero adoran a un Dios de odio, como lo es el Dios de los judíos. Predican a un Dios de perdón, pero adoran un Dios que no perdona nunca, pues el Dios de los judíos dice abiertamente que no perdona ni hasta la cuarta generación. Predican a un Dios que da vida eterna, pero adoran al Dios de la muerte. Predican a un Dios de luz, pero adoran al Dios de las tinieblas. Predican a un Dios que pide que no maldigan, pero adoran a un Dios que estableció un rosario de maldiciones para los que no hacen lo que Él dice. Predican que de los niños es el reino de los cielos, pero adoran a un Dios que mata a los niños. Las iglesias cristianas van en contravía en todo lo que dijo Jesucristo, porque predican a un Dios que en todo contradice a Jesucristo.
y hacen caso omiso a las advertencias que dejó en las Escrituras Jesucristo. Mantienen a su filigresía arrodillada ante un Dios con el espíritu del anticristo. Anhelan pertenecer al pueblo judío porque están convencidos que el pueblo judío edificado en masacres, robos, violaciones, asesinatos, injusticia y toda clase de indecencias es el pueblo elegido de Dios, como si Jesucristo hubiese venido a enseñar a matar, robar o violar niñas. Las iglesias terrenales que dicen ser cristianas están tan cegadas por el diablo que, aunque Jesucristo dice de muchas formas que el pueblo judío no es su pueblo, ellos, contradiciendo a Jesucristo, imponen el pueblo que Jesucristo niega de muchas formas como pueblo elegido de Dios. Veamos, pueblo elegido de Dios. Teniendo en cuenta que todo lo que dice Jesucristo viene del Padre, veamos entonces si existe algún indicio en las cosas que dijo Jesucristo al pueblo judío como para pensar que el Dios de Jesucristo siente preferencia por este pueblo. Jesucristo dice que los judíos no son sus ovejas. Juan 10:25. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces, si los judíos ni siquiera son de las ovejas de Jesucristo, ¿cómo pueden llegar a ser las ovejas preferidas de Dios? Jesucristo dice que los judíos no son de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las obras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo podrían llegar a ser los elegidos de Dios si Jesucristo dice que no son de Dios? Jesucristo dice que el padre de los judíos no es Dios. Juan 8:41. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Si vuestro padre fuese Dios. Con esta frase queda ratificado que el padre de los judíos no es Dios. Entonces, ¿por qué se ha de creer que son los hijos preferidos de Dios si ni siquiera son sus hijos? Jesucristo dice que su palabra no es para los judíos. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, si la palabra de Jesucristo no haya cabida en el pueblo judío no hallará cabida en el reino de Jesucristo. Jesucristo dice que los judíos no pueden escuchar su palabra. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El pueblo de Dios es pueblo de Dios, porque escucha su palabra y hace lo que Dios manda. Si los judíos no pueden escuchar su palabra, ¿cómo van a ser sus elegidos? Jesucristo dice que su Padre es diferente al Padre de ellos. Juan 8:38. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si el pueblo judío tiene un padre que no es el Padre de Jesucristo, ¿cómo van a ser sus elegidos? Jesucristo dice que los judíos no conocen a su Padre. Juan 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Cómo pueden ser el pueblo elegido de Dios si no conocen a Dios? Jesucristo dice que los judíos lo deshonran. Juan 8:49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Si deshonran a Jesucristo, deshonran a Dios. ¿Será posible que Dios tenga por pueblo elegido a un pueblo que lo deshonra? Jesucristo dice que los judíos no tienen vida. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El pueblo judío hasta el día de hoy no acepta a Jesucristo, por lo tanto, no tienen vida. Si los judíos no tienen vida, ¿cómo pueden ser el pueblo preferido de Dios, siendo que Dios no es Dios de muertos?
Jesucristo dice que los judíos no pertenecen a su mundo. Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Si los judíos son de un mundo diferente al cual pertenece Jesucristo, ¿cómo se puede pensar que son el pueblo elegido de Dios? Jesucristo repite que los judíos morirán en pecado. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Será posible que un pueblo que morirá siendo pecador o sin dejar de pecar sea el pueblo elegido de Dios? Veamos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es la muerte y el pueblo judío morirá en pecado, ¿es posible que Dios tenga por elegido a un pueblo de pecadores y muertos? Jesucristo dice que los judíos no escaparán al infierno. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesucristo solo utilizó el término serpiente para referirse al diablo y a los judíos. Si el pueblo judío fuera el pueblo elegido de Dios, Jesucristo no les habría dicho serpientes, generación de víboras. Es imposible que un pueblo que está condenado al infierno y que Jesucristo le llamó víboras y serpientes sea el pueblo elegido de Dios. Jesucristo dice que los judíos perseguirán y matarán a los cristianos. Mateo 23:34. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, ¿cómo van a ser los elegidos de Dios si son los que persiguen y matan al pueblo de Dios? Jesucristo dijo que los judíos han sido malos siempre. Mateo 23:31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Jesucristo dijo que los escribas y fariseos, o sea, los guías espirituales del pueblo judío, son merecedores del infierno, y que los que aprenden de ellos son doblemente merecedores del infierno. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesucristo dice que los judíos ni entran al reino de los cielos, ni entrará el que pretende entrar por medio de ellos. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesucristo dice que los judíos son hijos del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si los judíos son hijos del diablo, es imposible que el pueblo de Dios esté conformado por hijos del diablo. O si el pueblo judío fuera el pueblo de Dios, Jesucristo jamás los habría llamado hijos del diablo. Jesucristo negará al pueblo judío. Una de las promesas de Jesucristo es que negará delante de Dios a todo aquel que haya negado delante de los hombres. Y el pueblo judío hasta el día de hoy niega a Jesucristo. Mateo 10:33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si Jesucristo negara al pueblo judío delante de Dios, será imposible que este pueblo sea el pueblo elegido de Dios. La Escritura dice que solo los que recibieron y le creyeron tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que el pueblo judío ni recibió a Jesucristo ni le creyó. Entonces, si el pueblo judío no tiene potestad para llegar a ser hijo de Dios, ¿cómo podrían llegar a ser su pueblo elegido? Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesucristo no es el rey de los judíos. Jesucristo dice que su reino no es de aquí. Jesucristo no niega que Él sea un rey. Lo que sí niega Jesucristo es que Él sea el rey de los judíos. Y Pilato se sorprendió y le preguntó si de verdad Él era un rey. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Finalmente Jesucristo dice que para ser rey vino a este mundo, pero nunca dijo para ser rey de los judíos, pues más bien negó ser rey de los judíos. O sea que Jesucristo vino para establecer su reino en la tierra con quienes acepten su doctrina. Jesucristo vino para extender su reino de los cielos hasta la tierra, un reino con aquellos que quieran aceptar que se debe perdonar hasta 70 veces 7. Porque aquellos que no perdonan pertenecen al reino del Dios de los judíos, que no perdona ni hasta la 4ª generación. El reino de Jesucristo será conformado con aquellos que estén dispuestos a amar a sus enemigos, porque los que odian a sus enemigos pertenecen al reino del Dios de los judíos, que enseña a matar a sus enemigos. Con Jesucristo se irán aquellos que aprendan a orar por los que los maldicen, porque aquellos que maldicen a quienes los maldicen pertenecen al reino del Dios de las maldiciones, que es el Dios de los judíos, que maldice el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas y hasta tu batea de amasar, porque el reino de Jesucristo será conformado con aquellos que hayan aprendido de él, un reino de mansos y humildes de corazón, porque los que son violentos aprendieron doctrina de violencia del Dios de los ejércitos. El Dios de los judíos, el Dios que adoran en las iglesias terrenales que dicen ser cristianas, pero que en realidad son sinagogas de Satanás. Ahora veamos la prueba más contundente de las Escrituras, que da testimonio que es imposible que el pueblo judío sea el pueblo elegido del Dios de Jesucristo. Jesucristo dice que los judíos morirán en pecado y no podrán ir con él. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Todo lo que Jesucristo dijo en su paso por este mundo se cumplirá. O sea que el pueblo judío está condenado a morir en pecado por no haber aceptado la salvación por medio de Jesucristo. Y esto será causal de impedimento para poder reunirse con Jesucristo en su reino. Ahora veamos lo que dijo Jesucristo a los apóstoles. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En cambio, los discípulos de Jesucristo que, aunque también eran judíos, ellos sí habían creído en su palabra. Eso los hacía merecedores de poder reunirse con Jesucristo en su reino. Si los judíos que no aceptaron a Jesucristo no pueden ir a donde va Jesucristo, es porque los judíos no hacen parte del pueblo de Dios, pues Jesucristo dijo claro que los suyos estarán con él en la casa de su Padre, a donde él va. Más claro imposible, el pueblo judío no puede ir a donde va Jesucristo. Pero los que son de Jesucristo sí entrarán con Jesucristo a donde él va. Veamos. Apocalipsis 14:3.
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos sí son escogidos para Dios y para el Cordero. Estos sí pueden ir con Jesucristo a todas partes, y en ninguna parte dice que sean del pueblo judío. Lo que dice la Escritura es que son redimidos de entre los de la tierra. No son de un solo pueblo, son de todas las razas, de todas las etnias. Son vírgenes porque sus pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo. No se contaminaron con mujer, porque no fueron contaminados con lo que enseñan en las iglesias. Aprendieron de Jesucristo y se mantuvieron firmes solo en las enseñanzas que salieron de la boca de Jesús. La única puerta, el único camino, el único Salvador, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se puede ser salvo. No son provenientes del pueblo judío, porque el pueblo judío no está hecho para entender la palabra de Dios, porque el pueblo judío fue preparado por el diablo para ser contrario a Dios, porque el pueblo judío hasta el día de hoy no ha aceptado a Jesucristo, por lo tanto morirán en pecado y no podrán lavar sus pecados con la sangre de Cristo. Pero las iglesias comerciantes de la fe, que dicen ser cristianas, con sus pastores y evangelizadores mentirosos, se rasgan las vestiduras, ladrando desde sus púlpitos, asegurando que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios, sin importarles que Jesucristo dijo que el pueblo judío no podrá estar con él donde él estará, sin importarles que Jesucristo haya dicho que los judíos son hijos del diablo, sin importarles que toda la evidencia escritural demuestra que el pueblo judío, en cabeza de los principales de su sinagoga, planearon la muerte de Jesucristo por predicar un Dios diferente al Dios de los judíos. El aporte del pueblo judío para Jesucristo y el cristianismo. Los encargados de hacer cumplir la ley del Dios de Moisés orquestaron la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo representaba un peligro para mantener al Dios judío como Dios. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. En la próxima continuaremos en la página 150. Si les gustó esta lectura, no olviden darles me gusta, suscríbanse, activen la campanita. Este libro pueden conseguirlo en Amazon, en Google Book, y el escritor de este libro, él tiene un canal que se llama Revelaciones para Hijos de la Luz. Se los recomiendo, visítenlo y ahí podrán profundizar en algunos temas que él tiene en su canal. Nos vemos en la próxima.